Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta clase número 8. En esta clase el contenido a ver y relatar será la continuación o segunda parte de plano arquitectura y veremos líneas normalizadas. En esta clase veremos otras vistas o componentes de los planos arquitectura. El escantillón. El escantillón es un corte, ¿ya? Un corte, entonces ustedes ya se imaginan cuando yo le digo corte, que es un plano vertical que me está cortando algo. ¿Y para qué nos sirve este corte escantillón? ¿Qué ventaja tiene? Es que nos permite apreciar los sistemas y soluciones constructivas de los materiales y elementos que vamos a utilizar en el proyecto. Entonces, cuando ustedes se encuentren con un corte en detalle de una zona, eso va a ser un escantillón. ¿Por qué? Porque me va a entregar toda la información necesaria para yo construir. Me va a indicar materiales. Ah, mira, acá una costanera tanto. Aquí una cubierta de zinc. Ah, las hechas de madera. Ah, una canal de agua lluvia. Ah, esto de albañilería. Ah, esto es una fundación. Este es un cemento un radial compactado o una losa compactada. Ah, aquí va un guardapolvo. Todos esos elementos en relación a la solución y sistema constructivo, cuando aparezca un esquema de este tipo, un corte de este tipo, es lo que vamos a denominar escantillón. Y que otra virtud van a encontrar y poder identificar es que se dibuja en escalas mayores, como por ejemplo 1 a 20, 1 a 25, 1 a 10 o 1 a 5, detalles 1 a 2 también. Cuando encontremos esa referencia en escala, nosotros al tiro asociamos y la información necesaria de construcción lo vamos a referir a un escantillón. Entonces el escantillón es un corte, pero en detalle de una zona específica donde yo muestro mi sistema constructivo del proyecto y lo grafico en escalas donde puedo graficarlo de mejor manera, en más detalle, como por ejemplo 1 a 20, 1 a 10, 1 a 5 dentro de ese margen. Cuando veamos escala, van a estar estos grupos en el cantillón como un tipo de escala. Y vamos a encontrar también escantillones más visuales o de representación. Por ejemplo, escantillones fugados o perspectivados y en 3 dimensiones, donde nos permiten comprender el proyecto. Pero el técnico fue el que vimos anteriormente. Y aquí está el ejemplo de un escantillón, cómo es lo que yo estoy cortando, la sección que estoy cortando, el corte que estoy generando de este detalle en particular y cómo lo veo en proyección ortogonal, o sea, en vista. Y lo que yo estoy cortando debería tener esta presentación, donde muestro desde mi suelo, desde la fundación hasta la cubierta, o sea, un corte completo de mi proyecto. Y a este corte, que es el escantillón, yo tiene que tener ciertas normas. Fíjense, ¿por qué les digo? En escala 1 a 50, este corte de arquitectura me entrega poca información, la justa y necesaria para yo entender mi proyecto. Porque aquí, como les vuelvo a reiterar, un corte, ya sea transversal o longitudinal, me entrega algunas dimensiones, alturas, antepechos, altura de cubierta, cosas más simples para comprender altura, pero el detalle del sistema constructivo me lo va a entregar mi corte escantillón y que va a estar dibujado en una escala con mayor detalle. Entonces, al tener una escala de mayor detalle, me aparecen todos estos elementos. Fíjense, la fundación me aparece acá con los bolones desplazadores. La losa me aparece con patrones de achurado distintos. Me aparece el esquema de la albañilería. Me aparece la ventana con su marco y todo. Me aparece el detalle de la enferradura de la viga. Las uniones de pernos de la cercha. Etcétera, la cubierta, etcétera, etcétera. Me aparecen todos esos elementos en detalle. ¿Y por qué? Gracias a que está dibujado en una escala mayor. Entonces, un corte escantillón es como un zoom de una parte de mi corte que yo realicé, de mi corte convencional, ya sea transversal o longitudinal. Y me va a entregar todos esos detalles constructivos. Esa es la relevancia de un escantillón. En este caso, les muestro la gráfica, la representación nuevamente con espesores de línea, la valorización de la línea, y cuando lo hago de buena manera, fíjense, este corte está correcto, este corte de escantillón está correcto, me entrega lo justo y necesario, pero cuando le empiezo a agregar patrones de achurados, que va a ver más adelante nuevamente, les reitero, por ejemplo, achuré la madera de la cercha, achuré el revestimiento del muro, achuré
el ladrillo. Todos esos elementos hacen que mi dibujo empeore, entonces yo no lo recomiendo. Entre más simple sea y más es más correcta la gráfica que yo muestro. Fíjense, lo mismo pasa cuando lo valorizo. Si no le doy espesor a las líneas que estoy viendo, miren, ¿usted entiende algo acá? Yo no entiendo nada. Acá la sobreexploté la línea, le di mucho espesor, tampoco entiendo nada. Pero cuando lo hago de buena manera, le doy buenos espesores a los elementos que estoy cortando, y en relación a la escala que estoy mostrando, fíjense, veo un escantillón bien hecho y correcto. Y es el que yo debería apuntar siempre y presentarle a ustedes los planos. Uno bien valorizado y con los espesores de líneas correspondientes. Y sin tanta información como era el caso de este. Este tiene lo justo y necesario, lo achurado, los elementos relevantes y constructivos que arman mi escantillón. Y otra implicancia que tienen estos cortes, que cuando yo le hago un corte, porque no me, por la escala que estoy utilizando, fíjense, una escantillón esta escala 1 a 5, la información que estoy entregando es tan en detalle que no, por la escala es muy grande. Entonces, cuando ustedes se encuentren con este tipo de línea que está graficada acá, quiere decir que yo lo hice, pero el corte o lo que estoy viendo continúa. Es solo para acortarlo y que me quepa o caiga dentro del formato que estoy dibujando. Por eso aparece en esta línea de corte, que quiere decir que continúa el dibujo, pero yo lo corté para que me alcanzara en el espacio delimitado para yo dibujar. Y lo van a encontrar así también, la señalización de corte. También en simbología después vamos a ver algunas formas de cómo yo dibujo esos tramos de corte. Y en planta va a estar indicado por dónde estoy haciendo el escantillón. Fíjense, el escantillón 1,1 o 1' está pasando por la ventana. Entonces fíjense en mi escantillón, el 1,1 corresponde a ese y está pasando justo por el antepecho de albañilería, pero aquí tengo mi ventana que está indicado acá. En cambio, indico también que el corte escantillón 2' está pasando por un muro completo. Entonces, ¿cómo lo dibujo? De esta manera. Entonces, las plantas sí ustedes deberían encontrarlo, indicado por donde estoy pasando mi escantillón, para orientarnos y referenciarlo dónde está. Y así es más fácil. Ah, mira, estoy pasando el 1,1 por acá. ¿Por qué? Porque aquí tengo un antepecho de la albañilería y aquí tengo mi ventana. Ah, el corte 2,2 está pasando por un muro completo de albañilería y ahí está su detalle. Y ahora bien, cuando tengo el corte escantillón que me entrega la información del sistema constructivo, las soluciones constructivas, y ahora tengo problemas de uniones o quiero resolver uniones, fíjense, tengo esto un escantillón y tengo estos detalles que son puntuales del escantillón a estos elementos que me van a entregar el detalle de una zona en específica, es para lo que vamos a denominar detalle constructivo. ¿Por qué? Porque nos va a entregar información también muy parecida a lo del escantillón, pero de detalles puntuales, de puntos o encuentros de una construcción. Donde ahí voy a encontrar cómo se une o ancla, no sé, pues la cadena con el muro, cómo se ancla la losa con el piso, etcétera, la losa con los muros, etcétera, etcétera. Todos esos detalles constructivos van a estar indicados en los cortes cantillones o en los cortes transversales o longitudinales y me van a hacer un detalle en una escala mayor que me entrega mejor representación y me permite entender cómo va a ser la conexión de los puntos constructivos de mi proyecto. Ese es un detalle constructivo, un zoom específico de una zona en que yo quiero mostrar para poder entender y construir. Acá tenemos un corte o detalle constructivo en donde le hice nuevamente un zoom en una escala visible, de ejemplo detalle A, escala 1 a 5, en donde indico la solución constructiva. Esa es la función también de estos detalles constructivos, me vienen a ayudar para yo entender cómo hacer una determinada solución. Ese detalle que ustedes ven acá debería estar indicado acá. Y yo le hago un zoom en escala más grande y eso lo dibujo y le empiezo a indicar cómo va a ser la solución constructiva. Entonces por eso se llaman detalles constructivos. Visto escantillón y detalles constructivos, a continuación
veremos la segunda parte de las líneas normalizadas. Entonces, las líneas normalizadas dice que en los dibujos técnicos se utilizan diferentes tipos de líneas. Sus tipos y espesores han sido normalizados en las diferentes normas que hay del dibujo y cumplen un papel fundamental, ¿ya?, en la representación de nuestro proyecto, porque nos permiten definir las formas, las simbologías precisas para una correcta interpretación y una posterior construcción de esta. ¿Ya? Aquí en Chile las líneas se clasifican según la norma chilena número 657 en los siguientes tipos y clases. La que ya hemos visto y que todos conocemos, la línea llena. La línea llena es principalmente para contornos y aristas visibles. El segundo grupo son las líneas de trazos, que vendrían a ser esta línea con una separación en su unión y que sirven para líneas de contornos y aristas no visibles, o sea, los elementos que yo no veo y que se proyectan o asocian los tiros a proyecciones, me serviría esta línea de trazos. Y la tercera grupo importante son las líneas compuestas por trazos y puntos, trazos y cruces, etcétera, etcétera. Y que en este caso, por ejemplo, en este ejemplo de la línea del trazo punto, línea punto, correspondería a la línea de eje de simetría. O sea, cuando veamos o nos encontremos con una línea compuesta de trazo y punto, correspondería a un eje, ¿ya? Y los otros tipos, el tipo 4, una línea a mano alzada, que aquí lo pueden ver, y hay otros tipos de líneas. Pero la que nos importa a nosotros en nuestro desarrollo de la interpretación son estos tres principalmente grupos. En este cuadro aparece el tipo de línea, su designación y la aplicación general que nosotros le vamos a dar a las distintas líneas. Esto lo van a encontrar en su material, así que yo se los dejo para que ustedes le echen un vistazo y entiendan las distintas designaciones que tienen y las distintas aplicaciones que van a tener las líneas. Este es otro cuadro con ejemplos de líneas. Lo ideal es que ustedes, como viene en su kit, en su material, le echen un vistazo y vayan conociendo las diferentes denominaciones, su distinto dibujo, vamos a decir denominación, cómo se dibuja o expresa y cuál es su aplicación. Entonces, estos cuadros, como lo tienen en su guía de materia, ustedes deberían consultarlas y ir aprendiéndolas desde ya, porque van a comenzar a aparecer en la distinta representación de los planos. Ahora bien, todas estas líneas normalizadas, además de su trazado, tipo trazado y aplicación, se debería diferenciar por una anchura o grosor, ¿ya? ¿Esto para qué? Para que yo pueda representar mis distintos elementos que estoy dibujando, ¿ya? Y se debería dar el espesor a cada línea, a todos los tipos de líneas que ustedes vieron, va a tener siempre un espesor, una anchura, un espesor, y va a depender de las dimensiones del plano, la escala y el tipo de dibujo que yo estoy haciendo. Pero siempre deberían estar dentro de un margen de un 0,05 a un 2 milímetros de espesor. Entonces en ese rango de margen deberían todas mis líneas, dependiendo de lo que voy a yo mostrarle y darle prioridad, dibujar y los distintos tipos de líneas. O sea que dependiendo la escala principalmente, es que yo le voy a asignar un espesor y un ancho a cada tipo de línea. Como es este cuadro que les dejo que estableció la norma chilena de normalización, y dice que para los tipos de línea deben tener un ancho o un espesor de esta envergadura y acompaña su uso y en este caso si los que podrían dibujar en AutoCAD aparece cuál es su denominación en el programa, ¿ya? Pero están todos los ejemplos de las mismas líneas que hemos visto, la línea continua gruesa, la línea continua fina, una línea de trazos, una línea de trazo y punto, línea de trazo y punto, está indicado su espesor. Este cuadro también se los dejo para que ustedes lo puedan
consultar y ir conociendo ya para qué se utilizan los distintos espesores de cada línea. Pero lo vuelvo a reiterar, dependerá de la escala en que yo dibuje mi vista. ¿Ya? Ok. En el caso más puntual y cercano que les puedo graficar para entender mejor esto del ancho o espesor de una línea, es el caso del software de dibujo o herramienta AutoCAD, ¿ya? Que en este caso AutoCAD, la manera de trabajar es por color, y cada color me va a representar un espesor, que en este caso va acondicionado nuevamente según la escala del dibujo. Entonces, ¿qué hago yo? Le doy un color distinto al espesor distinto que va a tener la línea. Entonces, color vendría a ser igual que espesor. Entonces, esa es una diferencia para yo trabajar y no confundirme con las distintas líneas. Y es solo cosa de yo aplicarle un color para decir que ese color va a tener cierto espesor. Y así diferenciar cómo yo trabajo en este caso bien puntual en esta plataforma de dibujo que es el AutoCAD. Entonces, usted, si, imagínense o hagan esta relación en que cuando yo dibujo en AutoCAD o algo le voy a aplicar un color para después cuando lo pueda plotear o imprimir para que yo lo tenga mi dibujo impreso, voy a hacer esa relación, que mi color va a representar un espesor. Entonces, si yo todos los muros, por un ejemplo, lo hago de color azul, voy a decir que mis muros van a estar bien marcados, van a tener un espesor mayor, entonces 0,7 de espesor. En cambio, los elementos que tienen menor relevancia van a estar en un rojo, por dar ejemplo, un 0,18. Y eso yo se lo vuelvo a reiterar en esta siguiente orden de valorización. Ustedes en las plantas de arquitectura, en los cortes de arquitectura, cortes de estructura, etcétera, etcétera, la valorización de las plantas es a lo que yo me refiero cuando digo el espesor de estas líneas. Y deberían tener un orden, ¿ya? En donde dice que en una planta se deberán valorizar los elementos cercanos y lejanos con líneas gruesas y delgadas. Entonces, lo que tiene mayor relevancia, en este caso los muros, los pilares y los machones, siempre será más jerárquica. Deberían como ir muy marcados, bien con una línea gruesa, continua, porque son elementos estructurales, elementos principales de mayor jerarquía en el plano. Luego de que yo marqué eso, puedo bajarle un poco el espesor y vendrían a aparecer los tabiques como otro tipo de línea continua pero con un espesor menor. También, y que tienen menos relevancia ya, entra lo que son las puertas y ventanas y los mobiliarios. Y por último, lo que tiene que ser con una línea muy fina y que puede tener distintos patrones, vendrían a ser los achurados, que por lo general uno en los planos lo puede encontrar para tratamientos de piso o alguna condición especial que le quiero dar a ese pavimento o elemento que estoy achurando. ¿Ya? También esto lo vamos a ver, los achurados precisamente, en clases posteriores. Pero lo importante acá que ustedes entiendan que debe haber un orden de valorización para yo poder entender mi dibujo y decir que el primer elemento que lleva mayor reflejo en la planta y mayor importancia, jerarquía de espesor, vendría a ser la estructura y mis ejes, porque con eso yo armo mi proyecto. Luego los elementos secundarios, tabiques, puerta y ventana y mobiliario. Y por último, los tratamientos de los pisos o los achurados que nosotros mencionamos. El claro ejemplo de lo que yo le estoy mencionando es el siguiente. Aquí vamos a encontrar o podemos ver dos tipos de planta, una planta de primer piso y una planta de segundo piso. Si yo no le diera un espesor, un ancho a las líneas, ustedes verían este enredo de información que ustedes pueden apreciar que no se entiende nada. Pero en cambio, cuando respeto ese orden de valorización de la estructura primero, los mobiliarios después, los puertas y ventanas después, los tabiques después de la estructura y por último los achurados o los tratamientos de piso, ustedes van a darse cuenta que miren el cambio que se produce en la valorización de lo que estoy representando. Porque aquí yo puedo indicar al tiro, mira, los más gruesos corresponden a muros, después vienen los tabiques, después las puertas y ventanas, el mobiliario después, porque eso no es
relevante y jerárquico en la representación de mi plano. Lo que me importa como parte 1 es la estructura y los ejes que me establecen mi proyecto. Y aquí yo le llamo un ejemplo con valorización, donde cada línea tiene un espesor, ¿ya? Tiene un ancho definido. Esa es la gráfica clara que expresa este esquema. Visto los formatos, que es mi tamaño de papel definido, donde yo voy a dibujar. Visto el margen, que es donde me delimita el espacio de dibujo y me formaliza mi presentación del plano. Visto la viñeta o cuadro de rotulación, en donde voy a encontrar todos los antecedentes previos de identificación y de datos suplementarios del plano, y las líneas normalizadas como punto último, con sus distintos espesores y representación, en la herramienta que le vuelvo a reiterar, que se van utilizando y programas para yo confeccionar los planos, hoy en día son estos, en nuestro mercado chileno principalmente, de dibujo, donde yo represento y dibujo los planos por un computador, asistido por un computador, vendrían a ser un ejemplo o software, el AutoCAD. Otro ejemplo de la misma familia, el Autodesk Revit conocido. Y otro ejemplo que también me permite dibujar todos estos planos es el ArchiCAD. Estos software, a mi criterio y por la experiencia de mercado, son los 3 software más relevantes en que se está moviendo el área del dibujo técnico hoy en día, ¿ya? En lo que denominamos dibujo asistido por computador, a través de estas plataformas que me permiten generar lo que antiguamente era hacer un dibujo, un plano a mano. Y estos 3 software o programas dentro de un mundo de otros software, dependiendo del área específica que queremos. Fíjense, para diseño, miren la cantidad de software que hay para diseñar. Rhino, Allplan, el ArchiCAD, el Revit, AutoCAD, SketchUp, si le nombrara un sinfín de programas. Para construcción, otros programas, y para mantención o operaciones, otros programas. Nosotros nos enfocamos en el diseño y le hago el hincapié en nuestro mercado, principalmente el de Chile. Los más utilizados son AutoCAD, Revit y ArchiCAD, ¿ya? Y esto dentro de hoy en día un sistema BIM que se está denominando y es conocido como la construcción de un modelo de construcción con toda la información. BIM, que significa Building Information Modeling. ¿Y qué quiere decir? Yo les dejo esto como anexo a la clase para el que esté interesado sepa que es la vanguardia de lo que estamos utilizando hoy en lo que es la construcción. ¿Y qué quiere decir a simple vista? Que es un modelo virtual, una maqueta virtual en donde yo construyo mi edificio y puedo ver todas las posibles problemas de la construcción, fallas de algunas instalaciones, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a conocer como BIM, un modelo de información construido virtualmente. Para los que quieran saber más, le anexo este link donde pueden visitar e interiorizarse más con esta información de la contingencia en lo que es construcción y software de dibujo en esta condición de lo que es el BIM. Y aquí entonces está la síntesis de lo que es el BIM, y es porque ustedes se preguntarán y ahora darán cuenta de que muchos jefes de obra, ¿ya? Algunos capataz en la obra andan con este tablet que estoy indicando acá, y pueden apreciar este modelo virtual que tiene vinculadas, ¿ya? O almacenadas todas las especialidades que conllevan su proyecto, ¿ya? A esto le llamamos el BIM, un modelo virtual o una construcción virtual con toda la información posible
para yo poder llevar a cabo la construcción y así evitarme posibles errores, ¿ya? Y prever todos esos errores previamente, ¿ya? Aquí está el claro ejemplo, perdón. Su jefe de obra, capataz, con el modelo en una tablet, puede tener acceso a todos los planos y tiene la capacidad de verlo en 3 dimensiones previo a la construcción, ir viendo las distintas zonas y etapas que lleva el proyecto. Claro ejemplo de lo que es BIM lo refleja esta diapositiva. Con este contenido estamos cerrando esta clase número 8 y acá les quiero hacer un recordatorio, una indicación más que nada, que ustedes ya se deben haber dado cuenta el avance que ha tenido el dibujo, particularmente los planos que ustedes trabajan en la obra. ¿A qué me refiero? En las primeras clases yo les mostraba las herramientas y lo útiles que se empleaban antiguamente, el dibujo a mano, esto Rapiograph, la escuadra, la regla T, el tablero de dibujo, ¿ya? Eso, de cierto modo, ha quedado en la historia, ¿sí? Ha quedado como obsoleto, por decirlo. Y hoy en día, que se está utilizando mucho, estos software computacionales, todo el dibujo asistido por el computador, que este caso, como les nombraba, el BIM, este modelo virtual, esta construcción virtual con toda la información posible, me entrega de manera simultánea e inmediata en un elemento, en un aparato electrónico, como es un tablet, un computador y un teléfono, que muchos de ustedes yo creo que tienen aplicaciones donde visualizan plano en el teléfono, me permite tener acceso al proyecto completo, ¿ya? Entonces, para que vean el avance de la globalización de que va surgiendo tanto en todo aspecto de la vida como también en el dibujo técnico, en este lenguaje universal que hoy en día es asistido por computadores y que nos permiten tener estos proyectos, estos grandes proyectos o el proyecto que yo quiera hacer en particular de manera inmediata a través de un aparato electrónico, ¿ya? Así que eso se los dejo como indicación, como resumen para que se vayan dando cuenta y percatando de lo que podríamos llamar el antiguo dibujo y el nuevo dibujo, ¿ya? Así que eso fue esta clase número 8, una clase bien entretenida. Ahora se nos viene lo que son las simbologías y eso lo veremos en la próxima clase, clase 9, donde veremos las simbologías en los planos de arquitectura, parte 1. Me despido, que estén muy bien, un abrazo y saludo a todas y todos. Chao, chao.